Bienvenidos y bienvenidas chicos y chicas a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de física. Me pidieron que hiciera algunas como reflexiones, algunos ejemplos, algunos casos de elementos indispensables dentro de lo que es la física básica. Entonces vamos a verlo. Muy resumido, es tipo una presentación, un ejemplo y una pequeña aclaración de cada uno de los puntos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Veamos esta práctica de física. Pongámosla ahí, yo creo que sí se ve bien. La primera que vamos a ver es la ley de la inercia o la segunda ley de Newton. Dice que la aceleración y la fuerza externa neta son directamente proporcionales y que existe una relación inversamente proporcional entre la aceleración y la masa. O sea, lo que dice Newton, que si yo hago una fuerza a un objeto, este objeto va a tener una reacción, va a ser proporcional, o sea, ese movimiento va a ser proporcional a la fuerza que yo haga. Existen tres leyes de movimientos que tenemos que manejar. Voy a ampliar un poquito porque si estamos medio ciegos como yo. Las tres leyes de movimiento son la inercia, las cosas se mantienen como están, quietas o en movimiento hasta que algo le interrumpe. Entonces digamos, veamos esas bolitas, yo jalo una bolita, pega, la bolita que hagan aquí, la última se mueve. Ese tipo de movimiento zigzag es el movimiento de la inercia. O sea, la inercia es si yo me estoy parado y hay un empujón, hay un momento de la inercia que me jala o me impulsa hacia un lado. La dinámica, entre más pesado el objeto, más fuerte necesita para moverse. O sea, necesito más fuerza, un objeto muy pesado, necesito mucha más fuerza para moverlo. Obviamente si yo jalo una mesa, bueno, una silla, es diferente jalar no sé, un auto o jalar una mesa de 2 toneladas. O sea, entre mayor peso, mayor fuerza tengo que hacer, ¿verdad? La acción y reacción, obviamente, cualquier elemento que recibe una acción va a tener una fuerza que lo devuelve. Esa sería una nueva reacción. Esa es la segunda ley de Newton, la parte de la inercia. Eh, Vamos a hablar sobre ejemplos de la fuerza eh, conservativa. Eh, es el trabajo que, bueno, dice, existe cuando el trabajo que esa fuerza realiza sobre un objeto es independiente de la trayectoria del objeto. O sea, yo hago una fuerza, esa fuerza no me va a variar la dirección del objeto, eso es lo que dice. En cambio, el trabajo realizado por esa fuerza conservativa solo depende de los puntos extremos del movimiento. Un ejemplo de la fuerza de gravedad es esto. La fuerza de gravedad es el ejemplo relativo. Dice, tengo una masa de 5 kilogramos, la gravedad de la Tierra es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces yo multiplico los 5 kilogramos de la masa por los 9.8, me da 49 newton. Y si quiero ver el trabajo, esa fuerza del trabajo, tengo que ver a qué altura se encuentra el objeto, sea 6 metros, lo multiplicamos por 49 newton y eso nos va a dar 294 joules, que es la fuerza que genera ese objeto a la hora de la caída. Es un ejemplo claro de estos procesos que tenemos que ver. Repito, estamos haciendo un tipo de conversatorio, quiero poner algunas claves ahí indispensables dentro de un proceso. Dice la otra, uy, perdón, aquí vamos a hacerlo más pequeñito, a la hora de copiarlo lo estaba haciendo un poco diferente. Entonces dice en este caso, el trabajo realizado por una fuerza constante de magnitud F sobre un punto que mueve un desplazamiento D, que es el concepto D, y de una dirección, la fuerza es producto de, la fuerza es igual a la magnitud. En otras palabras, cuando hablo de una fuerza constante, es aquella fuerza que la magnitud y la fuerza que genera es lineal. O sea, se mantiene en una función constante.
Gráficamente lo representa ahí, o sea, no aquella fuerza o el desplazamiento, fuerza constante es cuando la fuerza y la magnitud es la misma. Es una característica básica que tenemos que ver. Vamos a lo que se llama energía cinética. Dice que la energía cinética, en su definición más breve, es la energía que posee un cuerpo a causa de un movimiento. Se trata de la capacidad o el trabajo que permite que un objeto pase de estar en reposo o quieto a moverse en una determinada velocidad. ¿Cómo mido eso? A través de joules. Entonces eso es importante que tenemos que manejar. Un objeto que esté en un reposo tendrá un coeficiente de energía cinética equivalente a cero. O sea, obviamente si yo tengo algo en reposo y no se mueve, la energía cinética va a ser cero. O sea, es el comienzo. Al ponerse en movimiento o acelerar ese objeto, irá aumentando su energía cinética, obviamente dependiendo de la velocidad, ¿verdad? Y parte de ello deja moverse y vuelve hasta al estado inicial. Obviamente el objeto, si yo lo empujo, viene en una cuesta, bajando una cuesta, esta cuesta, obviamente el objeto viene a una alta velocidad, pero va a haber un momento en donde se para el objeto, y eso estamos hablando que llega al punto de reposo. Ok. Otros elementos que tenemos que manejar acá son 4 elementos básicos, que es la fuerza elástica, es el ejercicio es la ejercitada. Un momentito, vamos a aumentar acá. Bueno, es la ejercitada por un objeto, tales como los resortes, que tiene una posición normal, fuera de la cual almacena energía potencial y energía de fuerza. Ok, yo tengo un resorte. Yo este resorte lo jalo y lo suelto. Obviamente va a proporcionar, o sea, internamente va a tener una energía, llamémoslo, guardada. Y ya cuando ese pequeño movimiento se ve reaccionando por esa fuerza que tiene realmente enrollado a la hora de eso. Esa es la fuerza elástica. Igual que agarra usted una liga, la jala, y la liga a la hora de soltarse llega a una mayor velocidad, ¿verdad? Después otra fuerza muy importante es la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento. ¿Cuál es la fuerza de fricción? Y es aquella que un objeto, una masa, sobre una superficie provoca, que va a la hora deslizándose. Ese desliz lo que provoca es ese contacto con una masa. Puede ser es que vaya deteniendo un poquito a esa velocidad. O sea, es una fuerza en contra, que si jala hacia la derecha, la fricción lo que va a hacer es jalar a la izquierda, lo cual provoca ese razonamiento, y eso provoca lo que es calor. La fuerza normal es aquella que ejerce una superficie como una reacción a un cuerpo que ejerce hacia ella. O sea, si yo tengo un peso, vamos ahí en la mesa, tengo una caja muy pesada, la reacción de la caja es buscar por la gravedad al suelo. Esa fuerza que provoca sobre la mesa, obviamente entre más pesada, va a haber un concepto de límite de resistencia de la mesa, que si lo supera, lo va a romper y va a caer el objeto hacia el suelo. Esa es la fuerza normal que genera cualquier cuerpo. Y la fuerza gravitatoria, la gravitatoria es el fenómeno natural, o sea, es la fuerza que genera del universo, digamos, entre las estrellas, los planetas, ¿cómo se llama? Sus satélites, en los cuales esa masa va a provocar, como el concepto de la gravedad, un hundimiento sobre ¿quién? Sobre el espacio. Y esa fuerza que existe de atracción de la mayor masa hacia el objeto, esa es la fuerza gravitacional. Y después está la fuerza electromagnética,
¿Cuál es esa? Es aquella carga eléctrica en la cual un objeto con diferente polaridad va a atraer o a extraer a otro objeto o sea, con diferente polaridad, digamos. Los elementos positivos y negativos se atraen y los que no, obviamente se repelen. Es un contexto básico que tenemos que manejar. Ok, aquí tenemos otro sobre lo que es el contexto de, eh, dice, hay una fórmula muy aplicada, que es la fórmula masa por gravedad por altitud. eh, es, es el contexto de la fuerza. Digamos, si yo tengo, perdón, estaba revisando aquí una cosa. Digamos, ¿cuál es la fórmula de la gravitatoria? La que vimos al último. Y es aquella fuerza que genera entre la masa, la gravedad, que es 9.8, y la altura de un objeto. Entonces veamos un ejemplo. Ojo con esa fórmula. Entonces, digamos, la fuerza... Uy, perdón. Voy a cambiar. Es que tenía otra pantalla. Quiero hacer esto. Tenemos, digamos, no sé, aquí tenemos la fórmula. Yo puedo sacar la masa, entonces digo que la gravedad y la altura están multiplicando, pasa a dividir, entonces masa es igual a la fuerza, o sea, esa energía potencial gravitatoria, no dije nada, es igual a la gravedad por la altura. Y si fuera la altura, obviamente que está multiplicando, pasa a dividir igual ese EP entre quién, la masa por la gravedad. Veámoslo ahí, la fórmula dice que si se levanta un objeto a una altura de 7 metros, pues tenemos la altura que son 7 metros, dice genera una energía potencial de 500 joules, 540 joules, y obviamente una gravedad, bueno, el concepto es 9.81 promedio. ¿Cuál es la masa de dicho objeto? Entonces agarramos la fórmula, despejamos, sustituimos. Joule es a la hora de simplificar estos elementos, damos que cada uno se simplifica, lo metemos en la calculadora, dice que la masa va a tener un peso de 7.864 kilogramos. Así es que se desarrolla este tipo de condiciones a la hora de ver. Bueno, chicos, una pequeña conversatorio, llamémoslo, de física, que me gustaría tener ahí poco a poco, que surja alguna pregunta o consulta y nos ponemos de acuerdo. Bueno, recuerden, si les gusta el contenido de mi canal, suscríbase. Muchas gracias.